Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de cualidad humana de CTR, donde nos vamos a adentrar en un concepto que se llama el efecto perspectiva, pero para ponerlo un poco en contexto, todo esto viene a razón de la nueva expedición espacial hacia la Luna de Artemis 2 y toda la cantidad de fotos que han surgido y la sensación de la inmensidad del mundo o del ser humano enfrentado a esa inmensidad que es ver el planeta Tierra flotando en medio de, diríamos, la nada, el vacío absoluto o el inmenso universo que no tenemos, ¿no? Entonces, hay un concepto que lo acuña Frank White, que no sé si es un escritor, me parece, pero que Benjamin Bratton en su libro de la terraformación lo recoge y lo define más o menos de la siguiente manera, ¿no? Dice, Frank White llamaría más tarde a esta capacidad, a esta cosa de ver la Tierra flotando en mitad del universo, el efecto perspectiva. Y lo define de la siguiente manera. Un sentimiento místico de profunda concienciación que sienten muchos de los que han experimentado vuelos espaciales y han podido ver la totalidad de nuestro pálido punto azul de una sola vez, ¿no? Claro, esto es algo que el ser humano simplemente van a vivir unos pocos elegidos, no elegidos en el sentido de tocados por la divinidad o lo que sea, sino aquellos que se dedican a ser astronautas y tienen la posibilidad de viajar al universo, son los que van a poder contemplar este planeta flotando ahí en medio, ¿no? Pero claro, esto me recordó un poco a lo que a veces hemos hablado tú y yo, Álvaro, de cómo Fisher define lo sublime, ¿no? Que es como cuando ya dejamos de entender los códigos con los cuales ciertas culturas han construido, por ejemplo, las pirámides, ¿no? Que Fisher dice, no entendemos las pirámides porque hemos perdido todo el contexto en el cual eso significaba algo. Entonces nos preguntamos qué significa. Pero claro, para mí aquí se produce algo diferente, que es como incluso no hay una construcción conceptual de lo que ese impacto cambia, ¿no? Entonces ya no es ver la Tierra desde dentro, que tampoco observamos su totalidad, sino que la observamos parcialmente, sino que observamos la totalidad de la Tierra desde el exterior y sobre todo del exterior de todas las referencias culturales que podemos tener sobre lo que significa la Tierra. Entonces ahí me hace gracia la idea de este efecto perspectiva, ¿no? De cómo poder observar algo de una manera, como me gusta llamar ahora, desacostumbrada, porque no estamos acostumbrados a ver la Tierra desde fuera, causa una sensación tan grande que incluso la llegará a definir como algo místico, ¿no? En el sentido de, pues, me sobrepasa mi propia individualidad, mi propia mismidad y todas las concepciones construidas en el seno de la Tierra, porque no tenemos construcciones hechas desde fuera de la Tierra, ¿no? Entonces, simplemente es indagar sobre esta idea de la importancia o el impacto axiológico de esta idea del efecto perspectiva. Sí, es súper interesante todo el tema del efecto perspectiva. Eso es algo muy famoso en todos los frikis, como yo, que soy bastante friki de esto, de todo el tema del espacio y tal, ¿no? Esto, por ejemplo, Carl Sagan ya lo comentaba en sus libros, y él nunca viajó al espacio, ¿eh? Él era un astrofísico. Pero él habla mucho del efecto perspectiva, porque como había estudiado tanto, había estudiado tantos planetas, por ejemplo, fue uno de los primeros que estudió la atmósfera y la composición de Venus y estaba ahí y tal, tenía una perspectiva como, pues eso, ya no planetaria, sino a nivel incluso más, ¿no? Porque Sagan es uno de los pioneros que luego hace que se genere o que se cree el proyecto SETI, que es para buscar vida inteligente o señales de vida inteligente y todo esto, ¿no? O sea, ya no está pensando ya fuera de las formas de vida, ¿no? Fuera de la Tierra incluso, ¿no? De hecho, él estudió también, él era astrofísico, pero estudió porque le interesaba eso. Se hizo un experto en microbiología, etcétera, etcétera, también para comprender un poco qué es la vida y todo esto, ¿no? Y bueno, lo del efecto perspectiva, pues es algo como bastante obvio y que además choca bastante con vamos a decirlo así, ¿no? Con los muros conceptuales que nos pone el sistema capitalista actual, donde es lo contrario, ¿no? Un efecto perspectiva, ¿no? Bueno, mete la cabeza aquí en un cajón oscuro, que el humano es el hombre burgués, blanco, emprendedor, empresario, ¿vale? Que va en traje y que vive en Nueva York o vive en Estados Unidos o en un mundo occidental, ¿no?
Y bueno, yo creo que por ese lado es bueno, es positivo, ¿no? Pero por sacar aquí un poco más del tema, lo preocupante de todo esto, ¿no? De dónde se da el efecto de perspectiva dentro de estos astronautas actuales, por ejemplo, es que han llegado ahí gracias a unos procesos y proyectos tecnológicos que en su seno son cooperativos, ¿no? Porque ahí ha participado muchísima gente, incluso de todo el mundo. Quitando quizá China, ¿no? Que va un poco con la carrera espacial apartada, pero incluso en la Estación Espacial Internacional están los estadounidenses y los rusos, de los pocos sitios donde están, ¿no? A China, Estados Unidos, por alguna legislación que hizo hace tiempo que se prohibía la colaboración en todos los sentidos, no ha podido colaborar con ello, ¿no? De hecho, algunos astronautas, por ejemplo, el español creo que se llama Pedro Duque, ¿puede ser? Leí un tuit hace poco que como que lo medio criticaba en el sentido de... Han ido a ver la cara oculta de la luna, pero China también ha hecho misiones, podían haber colaborado entre los dos y haber visto más cosas, tal, ya lo dejó como caer, ¿no? Un poco con el efecto perspectiva este que comentas. Pero bueno, voy al grano. Lo preocupante de esto es que, por ejemplo, el Artemis, bueno, la versión Artemis, que es Artemis 2 y Artemis 3, que es la que va a hacer ya el alunizaje el año que viene, toda la tecnología o gran parte de la tecnología que se ha facilitado ha sido a través de la financiación y de empleados y de empresas vinculadas a eso que se llama la Big Tech, ¿no? Las grandes tecnológicas controladas por Elon Musk, Silicon Valley, Peter Thiel, bla, 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 ¿vale? Estaba ahí SpaceX, Boeing, tal. Lo preocupante de estas empresas es que, aparte de que son grandes empresas capitalistas, y aquí ya podríamos criticarlas solo por eso, pero además están vinculadas directamente al complejo militar industrial estadounidense y hacen su fortuna no solo en cosas como lo del espacio, que puede sonar como muy guay, qué bien, hay que apoyarlas, esto es una maravilla, es el progreso, sino también en la guerra, ¿no? De hecho, han colaborado directamente en las guerras actuales, en el control y el genocidio en Gaza, en Palestina, han colaborado también en la guerra de Irán y en general en el control social de gran parte de, pues eso, de las sociedades del planeta prácticamente, porque están todas bajo el capitalismo, ¿no? Si luego nos fuéramos a China, pues quizá encontraríamos algo similar. Lo que pasa que, claro, pues digamos, como está montado China a nivel sociopolítico es algo bastante diferente. Entonces aquí, como no sé mucho, tampoco quiero comentar, ¿no? Pero seguramente nos encontramos algo así, ¿no? Y quizá los chinos llegan al espacio y generen cosas también fantásticas, pero sin embargo esa misma tecnología luego se está empleando dentro de su país para el control social, etcétera, etcétera, ¿no? No quizá tanto para el ámbito bélico y tal, porque China no es un país tan bélico, de hecho muchísimo menos que Estados Unidos o tal, que es una locura todo el tema de la OTAN y todo lo que está ocurriendo y ha ocurrido en las últimas décadas, pero sí sobre todo con el control social y la represión interna, que también es violencia, la violencia interna en el país. No, no sé, eso es un poco el contexto, no es como una paradoja tremenda, yo lo veo como algo en plan un poco esquizofrénico, pero es así un poco. Sí, es interesante porque en el fondo no deja de ser contraposición de cosmovisiones, ¿no? Que aquí sí me voy un poco a Patricia Reed y el libro de Cosmovisiones de otro mundo, que incluso pienso que la discusión o el debate este va más allá ya de la planetariedad, ¿no? O sea, ya sería una... O sea, en cuanto el ser humano es capaz de llegar a otros planetas para intentar habitarlos, ya tendríamos que adquirir una conciencia cosmológica, ¿no? Hasta qué punto ya no es simplemente el planeta, sino el conjunto del sistema solar de momento, porque muchas veces pienso, vale, es muy bien, podemos llegar a la Luna, pero si nos cargamos la Luna, nos cargamos la Tierra, porque si es nuestro satélite, entonces ya está. Entonces, sí que me resulta interesante este conflicto de narrativas, porque como tú bien dices, como toda esta tecnología está en manos de un sistema capitalista, cibercapitalista, etcétera, etcétera, la narrativa que se sigue usando es la colonización de la Tierra, ¿no? Con todo lo que sabemos que implica para el ser humano el concepto de colonización. No hay un concepto como exploración espacial, no hay un concepto benévolo, ¿sabes? Todo es un concepto malo, es la colonización, la lucha, la guerra espacial, ¿no? Que también nos remite a la Guerra Fría y a este conflicto de Estados Unidos y la Sputnik, etcétera, etcétera. Es como, ¿por qué no olvidamos esto y empezamos a realmente desde una concepción planetaria a asumir una concepción cosmológica, ¿no? Y esto
me hizo pensar también en algo que comentamos muchas veces, que es la experiencia, ¿no? El hecho de la experiencia, y esto era la experiencia en espacios colectivos, ¿no? Que hay más colectivo ahora mismo que la planetariedad. Pero claro, llegaba a pensar, vale, pero una experiencia colectiva dentro de movimientos de derecha u ultraderecha no deja de ser una experiencia colectiva que aúna, ¿no? Pero hay un motor común que puede ser, por ejemplo, el nacionalismo, ¿no? Y esto luego me hizo reflexionar en el sentido de qué impacto tiene esta experiencia del efecto perspectiva, por ejemplo, que hace saltar por los aires todas estas concepciones humanas, ¿no? Y esto Benjamin Bratton recoge algunas descripciones que dan algunos astronautas, y una de ellas que me llamó la atención porque es una experiencia despolitizada, pero que te lleva directamente a una politización o concienciación colectiva de interdependencia más vinculada a lo que podríamos llamar un poscapitalismo de izquierdas, ¿no? Claro, que dice, esto lo dice Edgar Mitchell, que es un astronauta, dice, cuando has vivido este efecto perspectiva, dice, desarrollas una conciencia global de manera instantánea, una orientación hacia las personas, una intensa insatisfacción con el estado del mundo y una compulsión para hacer algo al respecto. De ahí fuera, en la Luna, la política internacional parece tan mezquina. Te dan ganas de tomar a un político por el pescuezo, arrastrarlo un cuarto de millón de millas y decirle, mira eso, no diremos el insulto que dice para no ofender a nadie. Y luego tiene otra que dice, también es muy interesante, dice, los atroces intereses nacionalistas, las hambrunas, las guerras, las pestilencias, no se ven a esa distancia. O sea, el efecto perspectiva, para lo que a mí me resulta interesante y poderlo relacionar también con la dimensión absoluta o con la cualidad humana, es que no te lleva a un sentimiento o a una sensibilidad interesada, ¿no? Porque ya es esta conciencia global, ya es más centrado en los problemas globales, no es una cuestión de nacionalidades, de identidades. Por eso considero que es interesante ver cómo es una experiencia despolitizada, en el sentido pero es una experiencia tan profunda o tan diferente de la que estamos acostumbrados que hace saltar por los aires toda nuestra construcción social del mundo, en ese sentido, ¿no? Y considero que es un impacto súper interesante ese, ¿no? Que es como, vale, aunque sea una experiencia humana de desdibujamiento del yo y tal, no te lleva a un radicalismo de la propia subjetividad o de los propios intereses, sino que es que está liberado de todo eso, ¿no? Pero por eso me resulta muy interesante esta idea. Sí, yo creo que al final es como... Bueno, aquí podría no, pero sería como un punto común que podría como unir a todos los parámetros y pensamientos, incluso de carácter espiritual, ¿no? Es un poco como en plan de, bueno, tú ves la Tierra, ¿no? Y por ejemplo, un cristiano o un musulmán o tal puede decir, pues bien, formamos parte de esto, que lo ha creado Dios y somos todo interdependencia y tal, ¿no? Pero lo veo, por ejemplo, lo veo yo que parto del ateísmo científico y tal, y digo, sí, es verdad, es que para mí no lo ha creado Dios, yo creo que la explicación es otra, pero, pero sí que es verdad que aquí es donde estamos y esto nos hace, tenemos que tener una experiencia aquí o tenemos que sentirlo y tenemos que comprenderlo como que formamos parte de un todo interdependiente y de que somos mucho más, ¿no? Que un individuo, como nos lo han enseñado en la cultura actual, ¿no? Que además, insisto aquí, que por eso digo que es una paradoja tremenda, que es una cultura súper individualista. Claro, entonces ya no es simplemente porque si la cultura o la sociedad de la que partimos fuera diferente, ¿no? Pues quizá no habría tanto choque porque tendríamos más interiorizado esto. Pero como partimos además de una cultura tan esquizofrénicamente individualista, pues claro, cuando un astronauta de Estados Unidos, que es una sociedad aún más la más individualista del mundo quizá, ¿no? Cuando ve eso dice, ostras, ¿sabes? Tela marinera, ¿no? Aquí. No sé, yo creo que en ese sentido pues son imágenes como muy potentes, ¿no? A mí, por ejemplo, me recordó, yo escribí un artículo sobre ello, ¿no? Me recordó todo esto a lo que decía Gunther Anders. En el 68 Gunther Anders ya se planteó todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? Un filósofo alemán.
Em, y él, claro, decía, cuando el hombre llega a la luna, ¿no? Cuando llegan los estadounidenses a la luna, él estaba ya horrorizado, ¿no? Porque él veía, obviamente, ¿no? Vale, obviamente es un efecto perspectiva planetario tremendo, pero el problema es que ese efecto no va a tener el efecto que debería tener. Y él lo explica porque dice, lo primero que ha hecho Estados Unidos cuando ha llegado a la Luna ha sido plantar su bandera nacionalista, que además es una bandera que representa a una parte muy mínima de la humanidad, ¿no? Y además es una bandera manchada de sangre, ¿vale? Porque es una bandera de una potencia imperialista, militar, colonialista y tal. Entonces él dice, en lugar de llegar a otro lugar y comprender, ¿no? Y intentar como reflexionar sobre lo que significa eso a nivel, como lo queramos llamar, filosófico, teológico, lo que sea, ¿vale? De experiencia, sensitivo, de significación de la realidad. Lo que hemos hecho ha sido relacionarnos con ese lugar como si fuera lo que has dicho tú, un lugar más al que colonizar. Entonces, esto le preocupa mucho, porque dice, claro, o sea, todo esto de la carrera espacial, bien, tiene una potencialidad gigante, pero dentro del capitalismo es lo de siempre. O sea, pues la Luna saca el mineral. De hecho, no hay que olvidarlo, la misión Artemis en general se ha hecho y se ha financiado por estas empresas privadas porque tienen intereses económicos en extraer las tierras que hayan en la Luna, minerales, etcétera. No se ha hecho por lo que dice, por ejemplo, Gunther Anders, ¿no? Que también Sagan defendía. El conocimiento para el bien común. Conocer simplemente porque la ciencia es eso. Conocer de dónde venimos, a dónde vamos, dónde estamos, para comprender, ser más libres, reflexionar sobre ello, ¿no? Generar, por tanto, también cultura y sociedades y maneras políticas que con todo ese conocimiento puedan ir a algo más justo, más ético. No sé, aquí es que podríamos hablar un montón, ¿no? Pero yo aquí soy un poco, actualmente, soy muy pesimista sobre lo que está pasando. O sea, es como algo muy paradójico. Veo las fotos del Artemis 2 y tal, me quedo flipando y me genera como, no sé, como algo que no puedo describir bien, es algo como una experiencia sublime. Pero a su vez, cuando me pongo a pensar cómo han ido, quién lo ha financiado, quién en tal, me pongo triste. Porque es en plan de, vale, bien, sí es verdad, pero esto para qué se está haciendo, ¿no? Bueno, Entonces, en un el fondo poco. es el concepto este semi-fisheriano, que porque me di cuenta de que no era suyo, de esta esquizofrenia cyberpunk, ¿no? Que podemos hablar de... Nos quedamos asombrados con los avances y logros de la humanidad y de la tecnología, ¿no? Como puede volver a ser el hecho de llegar a la Luna o terraformar la Luna. Porque una cosa está clara, si la especie humana quiere sobrevivir en el futuro dentro de milenios, la única vía de escape, entre comillas, es la exploración espacial, ¿no? Llegará un momento que el Sol engullirá la Tierra. Obviamente, si la humanidad sigue viviendo, existiendo, la única forma que tiene de sobrevivir es con la exploración espacial. Pero a la vez, es lo que tú dices, es como, sí, muy bien, se está haciendo todo esto, pero sí única y exclusivamente bajo criterios de rentabilidad económica y colonización espacial. Es como, igual que la exploración de asteroides. Vale, se están estudiando los asteroides para que no choque con la Tierra y poderlo evitar. Pero lo que hay de fondo es minería espacial, ¿no? Es como han descubierto, eso también salió en la noticia hace poco, un asteroide cercano a la Tierra que su núcleo es oro puro. Entonces, como la intención de hacer minería espacial es para coger ese asteroide, minarlo y sacar todo el oro. Y la cuestión es, ¿quién se lo quedará? ¿Será para la humanidad entera? ¿La gente que pueda llegar a la Luna gozará de todos los privilegios que hay o simplemente volverá a ser una minoría, no minería? Acabaremos siendo mineros espaciales, Álvaro. Muy mal pagados. ¿Sabes? Pero la idea es esta, es el avance científico y tecnológico puede llevarnos a explorar el espacio de maneras que ni hemos imaginado, pero en el fondo todo esto se está produciendo bajo unas lógicas del capitalismo que es como, bueno, si la exploración espacial se tiene que hacer en estas condiciones, pues no hace falta, ¿no? Y luego el debate también, que considero muy interesante, que es a la vez que se produce toda esta exploración espacial, cada vez se reivindica más miremos la Tierra e intentemos hacer que la Tierra sea habitable el máximo de tiempo posible, ¿no? O sea, muy preocupados por cómo llegar a la Luna, pero muy pocos preocupados por cómo
hacer ese planeta más habitable y más perdurable, ¿no? Es como, volviendo a la idea esta del socialismo tecnológico, es como la solución tecnológica pasará por irnos al espacio, pero la solución tecnológica no pasará por pensar en unas tecnologías ecológicas, sostenibles y de restauración de todo el daño causado al planeta. Sí, sí, aquí varias cosas, voy por partes, ¿no? Claro, yo creo que, por un lado, ¿no? O sea, son dos cosas que no van, o sea, no son indisociables, quiero decir, la generación y la investigación tecnológica y la apertura de nuevas formas de gobernanza para hacer frente a la crisis climática, que básicamente para mí pasa únicamente por vivir en una sociedad postcapitalista, de aquí entraríamos en el debate, si más centralizada, menos, tal, pero sí, pero de propiedad comunal, aparte, al menos gran parte de lo que ahora no es de propiedad comunal, como es, lo que sé, la vivienda, el acceso a la comida, tal, todo esto. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la exploración espacial, que obviamente, pues, es algo que nos puede servir para muchas cosas, ¿no? También para el propio progreso técnico y tecnológico, pero lo que estamos comentando, tampoco tiene mucho sentido si la exploración espacial únicamente se va a fomentar para, no sé, extraer minerales, eso no nos va a aportar nada. Quiero decir, si la exploración espacial se usa para eso, los problemas en la Tierra van a seguir igual, ¿vale? Si es cierto que si en una hipotética sociedad postcapitalista la exploración espacial podría tener un papel, pues, no sé, muy diferente. Como tanto de exploración como de proyectos de comunidades en otros lugares, etcétera, ¿no? Has comentado lo del Sol y que antes que se extinguirá, ¿no? Pero nos extinguiremos antes, José. Son 4.000 millones de años, o sea que no vamos a llegar. Bueno, no sabemos cuánto tiempo durará la humanidad, ¿no? Pero Casi sí, imposible, yo creo que 4.000 millones de años. Bueno, me acuerdo de es una. realista, pide lo imposible, Álvaro. Vale, vale. Hay una novela Tú y yo que. no lo viviremos, pero yo No, qué eso sé, seguro. por si acaso. Hay una novela de Arthur Clarke muy famosa. Tiene una película que se llama 2001, Odisea en el espacio, ¿vale? Es de 2001, 3001 y no me acuerdo el. Bueno, el 3001 creo que es el último año. Porque tiene varias sagas, ¿no? Pues en la última saga, la Tierra ha conseguido, ¿no? Sobrevivir y ha colonizado el planeta, el sistema solar. Y todos los humanos son calvos. Así que yo ahí no estaría discriminado. Nos tenemos que rapar, nos tenemos que rapar. Sí. Bueno. eh, no, pero eso no. Me parece que es interesante. Y otra cosa que quería comentar, ¿no? Por último y ya, que eso me parece también como muy fundamental. De que lo comenta también Gunther Anders en su obra, ¿no? Él dice, esto que estamos viendo en la Luna no es simplemente un problema de colonialismo o de que ha pasado esto y que yo lo critique por estos aspectos y ya está. Y bueno, esto es algo más profundo. Él dice, esto es un problema de la ciencia como tal. Porque él dice, los logros científicos pueden conseguir cosas fantásticas, como hemos visto, ¿no? En plan de como muy bestias, como ir a la luna, etcétera. Pero si la ciencia está supeditada al capitalismo y deja de tener una función para, él lo dice así creo, como para desvelar los secretos, para desvelar los misterios, para el saber por el bien común y para hacernos vivir mejor, si abandona eso, entonces la ciencia quedaría de muerte y se convierte en eso que también Adorno y Horkheimer hablaban de la racionalidad instrumental, ¿no? Porque claro, antes lo que quiere decir aquí es en plan de qué absurdo es llegar a la luna para plantar una bandera, para a su vez, una bandera de un país nacionalista, ¿no? Para a su vez quedar por encima de otros países. Pero entonces, ¿para qué quieres llegar a la luna? ¿Para qué nos sirve eso, no? Y de ahí iríamos a muchos otros campos, ¿no? Que se está viendo como la revolución cibernética solo hace que progresar y sin embargo vivimos una época de precariedad, De bueno, explotación. sí, sí, de guerras y de crisis climática y está como reduciéndose incluso la esperanza de vida en muchos países occidentales ya, o sea, en el sur global ni te cuento. Donde, bueno, entonces no se supone que iba a ser al revés, que la ciencia nos iba a liberar, ¿no? Bueno, yo creo que aquí esa es la cuestión que plantea esto. Si estamos en el capital, es una cuestión trascendental del sistema político. En plan de como sigamos así, da igual, la ciencia, los cachivaches, donde vayamos,
vamos, o nos vamos al garete o vamos a tener una sociedad que va a ser asquerosamente invivible. Sí, sí, y todo esto que comentas también me recuerda a una autora que se llama Ana María Tejo de Ottenheimer, una mujer física dentro del pensamiento anarquista, que también pone mucho énfasis en algo que a veces también pasamos por alto, que es el contexto histórico, ¿no? Porque ella te dice, llevándola a otro de los grandes descubrimientos de la ciencia que acabó en uno de los grandes mares de la ciencia, como son las bombas atómicas. Ella dice, cuando se estuvo investigando la fusión nuclear, o no sé exactamente cuál es el concepto, dice, en ese momento no había reactores para hacer esta cosa. Entonces se puso a investigar la humanidad en cómo estudiar las partículas subatómicas, tal. Dice, pero el contexto histórico, que era el de la Segunda Guerra Mundial, dice, llevó al capital y a la industria armamentística a instrumentalizar el conocimiento de todos los grandes científicos para generar la bomba atómica. Entonces, ¿cuál será cuando se pueda producir en el 2027 esta alunizaje en la Luna? ¿Cuál será, cómo estará el contexto histórico de la Tierra que podrá producir según qué cosas, ¿no? Porque si los conflictos siguen, es que ya es directamente, el otro día no sé dónde lo veía, o que decías, ¿no? Era como lo que tú comentabas, ¿no? China por su lado puede llegar también a la Luna, Estados Unidos va a llegar, Rusia no lo sabemos, y mucha gente se pregunta, ¿cuál es el papel de Europa en todo esto? Nos estamos quedando atrás. A ver, no lo tenemos, ¿no? Pues que el escenario que se dibuja es más próximo a una space opera rollo Star Wars. Entonces, llegarán a la Luna y se empezarán a pegar tiros, ¿vale? O sea, llegarás a la Luna para matarte, para ver quién es el que pone la bandera más grande en vez de pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, como la inercia, o sea, el hecho de no cuestionarnos la inercia de la materialidad o del contexto histórico también va a afectar incluso a ese desarrollo de lo que puede ser la exploración espacial, ¿no? Que va a ser, obviamente, como tú estabas explicando, bajo lógicas de competitividad, ¿no? O sea, yo quiero ser el primero en llegar y, uy, yo no quiero llegar el segundo y yo no me quiero quedar rezagado, en vez de ponernos a pensar cómo toda la humanidad puede salir beneficiada de esto, ¿no? Y la única excusa que encontraban, una de las cosas era como, no, tranquilo, si Europa ha hecho piececitas de la nave, o sea, también estamos allí los europeos. Y es como, bueno, no sabes ni cómo estás. Pero ahí, entonces, por desgracia, veo que la exploración espacial va a ser más un rollito Star Wars de serie B que no algo que pueda beneficiar a la humanidad, ¿no? Por eso otra vez la idea esta de la esquizofrenia cyberpunk de, muy bien, podemos hacer todo esto, qué maravillosa es la humanidad, pero qué malvado, suena muy de un villano chungo, es el capitalismo que va a instrumentalizar todo esto para su beneficio de explotación minera del espacio. Que no irán robots, irán humanos aún más precarizados a morir en la luna para sacar minerales que solamente servirán para hacer mejor tecnología, pero más cara. Sí, la verdad es que no sé lo que veremos, pero sí que es cierto que yo me mantengo en lo que dice Anders. O sea, no sé qué sentido tiene ir a la Luna o ir a Marte a montar una colonia financiado por una empresa privada sin sin ninguna colaboración a nivel planetario, cuando nos estamos cargando la Tierra. Cuando nos estamos, no, cuando se están cargando estos burgueses que de hecho financian estas expediciones de la Tierra. O sea, ¿hasta qué punto, no? Quiero decir. Entonces, no sé, yo aquí no sé lo que veremos, ¿eh? Pero bueno, sí que es cierto que como a la larga pienso, por ejemplo, en la serie que te he hablado a veces de ella que se llama The Expanse, la expansión. Pensé que vas a decir Euforia. No, Euforia no. Euforia en otro podcast si quieres. Bueno, la serie de Expanse, ¿vale? La expansión, habla como es el año 3000 y pico y los humanos han colonizado el sistema solar con fines extractivistas, en cierta manera, ¿vale? Y hay como tres, ya no están los países tan presentes, de hecho en la serie ni se nombran, sí que se nombran ciudades y tal, Baltimore, no sé qué, sí que se nombran ciudades, no, pero los países ni siquiera se nombran más comunidades planetarias, ¿vale? O sea, los marcianos que viven en Marte, los cinturonianos que viven en el cinturón de asteroides, ¿vale? Y que la capital es Ceres, que es como una luna ahí que está como, bueno, excavada y tal. Y luego los terrícolas, ¿vale? Que es la Tierra. Y el gobierno de los terrícolas es la ONU. No es el gobierno, no es un gobierno
nacional, es un gobierno planetario. El presidente de la Tierra es el presidente de la ONU. Que bueno, mejora un poco el asunto, la verdad. No sé si, bueno, puede ser. Y, y bueno, simplemente eso, ¿no? Que se ve como el capitalismo en cierta manera ha modificado, sigue o continúa más o menos, pero sí que es cierto que por la propia fuerza de todo lo que ocurre a nivel material, las conciencias de las personas ya no son nacionalistas, que eso es muy interesante la serie. Son planetarias, aunque sí que existen nacionalismos planetarios, porque Marte, la Tierra y Ceres tienen conflictos bélicos entre ellos, sobre todo conflictos basados en el colonialismo, ¿vale? La Tierra es obviamente el lugar colonialista, ¿vale? Luego Marte tiene sus movidas también muy turbias, son también nacionalistas los marcianos, y luego los cinturonianos son una especie de anarquistas, terroristas, comunistas, están ahí todos los que les caen mal a Donald Trump y toda esta gente está metida ahí, ¿vale? Todos en el cinturón de asteroides, Sí, ¿eh? porque es un cinturón, es un lugar por de extracción minera, ¿vale? Y es donde está la gente trabajando, etcétera, y no tienen como una condición propia de pueblo, ¿vale? Pero vive muchísima gente, entonces lo empiezan a exigir. No, nosotros queremos ser los cinturonianos y queremos aquí fundar una nación planetaria también para tener nuestros tal, ¿no? Entonces, no sé si acabaremos así, pero bueno. No, pero todo esto que comentas, en el fondo, no deja de ser un... También lo he planteado muchas veces. Un cómo construyes ese futuro sin poder liberarte de toda tu carga histórica detrás. O sea, si tal y como hemos visto, una de las experiencias o ideas que reflejan estos astronautas de la idea del efecto perspectiva es el hecho de es que hasta los nacionalismos, las identidades políticas, etcétera, etcétera, todo eso le resulta completamente extraño, ajeno, irrisorio, que sin importancia, etcétera, etcétera. ¿Por qué estas narrativas de futuro, pues en el fondo es capitalismo ciencia ficción, ¿no? Cómo estas narrativas de futuro siguen arraigando en, bueno, no habrá una identidad nacional, pero sí una identidad nacional planetaria, ¿no? Y esto me llevó a la idea de la experiencia acostumbrada, ¿no? O sea, como hemos perdido esta capacidad del efecto perspectiva dentro de la propia Tierra, porque estamos tan estructurados y acostumbrados a la experiencia de la realidad sometida a las lógicas del capitalismo, que a la que salimos de esa experiencia, sí que tenemos un efecto perspectiva diferente, porque como esto no es capitalismo, esto que estoy experimentando es otra cosa, por llamarlo de esta manera. Salir al espacio y poder ver la Tierra flotando en el universo es una experiencia que aún es mucho más desacostumbrada, pero que si se consigue esta carrera, exploración espacial, etcétera, etcétera, y terraformación de diferentes lugares, el ser humano se acostumbrará tanto a poder observar la Tierra desde otros lugares, de otros planetas, que en el fondo necesitará construir un nuevo sentido otra vez, ¿no? Entonces es como la construcción de, aquí me voy a Reed, la construcción de hogares que nos permitan entender el mundo, los acabamos naturalizando tanto, nuestra idea de la esencialización, la normativización de la cultura o del hecho, que nos vamos a dejar de asombrar nuevamente por esa exploración, ¿no? Entonces volveremos a construir todos estos significados o arrastrar todos estos significados, ¿no? Entonces es como cómo seguir promoviendo un efecto perspectiva sin la necesidad de caer en la construcción o la esencialización de hogares, ¿no? Vamos a tener que construirlos, obviamente, pero aquí el trabajo, que eso también me hace pensar mucho en la importancia de que personas de la filosofía, de la sociología, de las humanidades en general, sean mucho más primordiales en esta exploración espacial, ¿no? Porque si solamente se hace desde mentes capitalistas, desde antropologías individualistas, competitivas, neoliberales, etcétera, etcétera, es como que, que, qué, qué importancia tienen que tener las humanidades y sobre todo las humanidades críticas en esta exploración espacial. ¿Estás diciendo que nos hagamos astronautas, José? Bueno, a mí sí me ofrecen la posibilidad de irme a vivir a Marte o a la Luna, en plan, yo voy allí para independizarme, independencia. Para tener casa, que en la Tierra no podemos. Bueno, esto no sé si es cierto o no, es como más mito, leyenda urbana, era como las primeras personas en
por no utilizar la palabra colonizar, que no me gusta, y terraformar tampoco, ¿no? Pero bueno, las primeras personas en asentarse en la Luna o en Marte, su primera misión será cavar su propia tumba. ¿Sabes? Pero ya me lo tomo más como un ejercicio completamente disruptivo es la posibilidad real de poder construir una civilización o una idea de civilización totalmente fuera de los parámetros, ¿vale? Que como humanos y como sociólogos sabemos que allá donde vayamos, toda la estructura social la llevamos inmersa en nosotros y en nuestra psique. Pero es realmente lo que comentaba ayer, ¿no? Esta libertad para poder construir otra cultura en otro sitio, partiendo prácticamente de cero, ¿no? En un sitio diferente. Es como, vale, por favor, mandad sociólogos, filósofos y peña de humanidades, antropólogos a construir esos sistemas, no simplemente mentes capitalistas. Sí, esto es súper interesante. Esto, por ejemplo, David Graeber, ¿no? Y el otro que no me acuerdo cómo se llama, David también, David Bengrove, ¿no? En El amanecer de todo lo comentan que los americanos, no, los ingleses, cuando llegan a América, ¿no? Y ven un lugar inexplorado para ellos, obviamente, pues se empiezan a plantear toda aquella idea de utopía, ¿no? Y se empiezan a plantear, pues quizá lo que un astronauta blanco estadounidense se plantea, ¿no? Cuando quiere formar una comunidad en la Luna o en Marte, lo que sea, ¿no? Eso es interesante. Por eso sí que es verdad que hay que como descolonizar el pensamiento en ese sentido. No sé, aquí sería como todo pura especulación, ¿no? Me voy a la teoría ficción, ¿no? En la serie La expansión de Spanx está guay porque, por ejemplo, la nave espacial protagonista, pues porque los protagonistas son una tripulación de una nave, ¿vale? En todo ese que he descrito, la tripulación de una nave que es la Rocinante, ¿vale? Que de hecho hace alusión a Cervantes y tal. El Quijote. El Quijote. Y son los tripulantes, cada uno es de un sitio. Unos de la Tierra, otros del cinturón, otras chicas del cinturón de asteroides, el piloto es de Marte, todos tal, ¿no? Y entonces fomentan todo el tema de la cooperación, obviamente, de dentro, ¿no? Y tal. Y además en un lugar que da pie a eso, ¿no? Quiero decir, en el sistema solar, que no está en una comarca, ¿sabes? Está en el sistema solar por ahí con la nave. Y además está guay porque son piratas, ¿vale? Es una especie de piratas que luego se convierten como... Luego empiezan a trabajar como para la ONU, para empezar a estabilizar ciertas cosas entre los conflictos. De piratas pasan a corsarios, ¿no? Financiados por los gobiernos. Más o menos, nada. Digamos que bueno, que juegan un poco ahí con todo, ¿no? Porque tampoco es que sean unos traidores a tal, ¿no? Cada uno tiene sus intereses también y tira para donde tira. Pero no sé, pues eso, las contradicciones, ¿no? El efecto perspectiva, lo que ha dicho, mantenerlo, ¿no? Pues mantenerlo será siempre pues con las contradicciones que nos van a llevar, que vamos a llevar siempre a las espaldas, que van a ser básicamente las configuraciones sociohistóricas y de las que, pues eso, de las que estamos y no podemos salir, ¿no? Entonces, pues no sé, en ese sentido. Yo creo que, o sea, está guay, por acabar, ellos ya sí quieres decir algo, pero está guay todo esto del efecto perspectiva, es algo importante a nivel, yo creo que ya no tanto tecnológico y tal, sino más como reapropiárnoslo a nivel político, social y filosófico, como estábamos comentando aquí. Eso por un lado, pero luego por otro lado, ese efecto perspectiva, en su inicio, aunque salga de fotos como lo de Artemis, se tiene que enfocar en el planeta Tierra actualmente. Porque para llegar a todo eso que hemos estado aquí teorizando, primero tenemos que resolver el meollo que tenemos aquí, que es un meollo muy, muy gordo, con el capitalismo, la crisis climática, el auge del fascismo y todo lo que estamos viviendo actualmente. Es un poco lo que diría. Sí, y yo retomando un poco a las últimas indagaciones de Corbie sobre poder relacionar estas dos cosas. Claro, Corbie lo que te apunta es a la importancia a día de hoy de volverse a las cosas, ¿no? En el sentido de volverse a la realidad, a las personas, a las plantas, a los animales, para realmente buscar este cambio de efecto de perspectiva, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados a ver una flor y decir, pues una flor es una flor, ¿qué importancia tiene?
que no nos interesamos de una manera desinteresada por esa flor o por esa realidad, que sea cual sea, que ya nos ha dejado de producir pues esta extrañeza, este efecto de perspectiva. Ya no nos preguntamos sobre las cosas en su sentido amplio, sino que las tenemos tan encorsetadas dentro de una objetivización y sobre todo una objetivización marcada por el capitalismo, que es un objeto o un recurso al cual disponer, explotar, etcétera, etcétera. Seguimos en estos dualismos que sería muy importante retomar esta idea de volverse a las cosas para en esas cosas buscar este efecto perspectiva e intentar verlas de otra manera, ¿no? Que en el fondo para mí el efecto perspectiva es esta cosa de cómo observas la realidad de una manera a la que nunca estás acostumbrado a observarla, despierta en ti, que en el fondo es una razón antropológica, ¿no? Esta cosa de es que es tan vasto lo que estoy viendo que no puedo ni definirlo y por lo tanto me supera, ¿no? Pues buscar esta superación de mi propia yoidad o mi propia mismidad en el terreno de la Tierra, en todas las maravillas que hay, ¿no? Por eso me ha gustado antes el ejemplo que has puesto también de la microbiología. En el fondo es como, ostras, cuando te das cuenta de que la vida microscópica es tanto o más compleja que la vida macroscópica, también quedas flipando, ¿sabes? Es como, Dios, todo lo que pasa a nivel pequeñísimo, pequeñísimo, que no eres ni consciente de lo que está pasando ahora mismo en las células de tu cuerpo. Y cuando lo ves es como, Dios, pues gracias a eso estoy vivo, loco. Sí, sí. A no ser que te dé una infección de garganta, como nos suele dar, ¿no? Pero ahí estamos. Sí. Sí, no, sobre el tema de la microbiología y tal, que lo he nombrado por Carl Sagan. Si a la gente le interesa todo el tema de que hemos estado hablando, yo lo leí ya cuando era bastante joven a Sagan y es una de las personas que más se ha preguntado sobre esto, sobre el efecto perspectiva, sobre lo que significa, sobre tal, ¿no? Él llega a conclusiones a nivel político que para mí se quedan un poco cortas, ¿no? Porque él parte del liberalismo clásico estadounidense y estamos viendo lo que se ha convertido Estados Unidos. Pero era muy consciente también, ¿eh? De que te había que cambiar todo radicalmente y reflexionaba sobre todo porque trabajaba de eso, trabajaba investigando el cosmos. Pues eso, se preguntó mucho sobre estas cosas desde el ateísmo y es muy, muy interesante porque quizá el ateísmo, bueno, es un decir, ¿no? Pero quizá las personas que actualmente se posicionan como ateas no han llegado a plantearse esto. Y es en plan de, bueno, sabes que el ateísmo puede ser como una posición espiritual, por decirlo de alguna manera, igual de interesante o con unas reflexiones que lleguen a los mismos puntos que unas posiciones teológicas religiosas que creen en una deidad y tal, ¿no? Y por ejemplo, Carl Sagan es una de las personas que camina sobre ello, por ejemplo. Claro, no, la diferencia, esto de la deidad, claro, es como desde una espiritualidad libre, laica o desde una cualidad humana profunda que rehuye de religiones, mitos, creencias, etcétera, etcétera. La pregunta por el efecto perspectiva de qué es eso que está ahí siempre perdura. Porque es como, aunque la ciencia, bajo nuestra perspectiva, modele y vaya cambiando porque es dinámica y la interpretación de la realidad siempre va cambiando, la pregunta sobre, o sea, el nuevo descubrimiento te llevará a una nueva pregunta sobre qué es la realidad. Por lo tanto, nunca llegaremos a poder definir al 100% qué es la realidad, aunque pensemos que tenemos la definición exacta, ¿no? Entonces, no es ir descubriendo, bajo mi punto de vista, descubriendo la realidad, sino ir comprendiendo la sofisticación de esto que llamamos mundo a día de hoy, ¿no? Pero la pregunta siempre va a estar ahí. En cambio, si lo miramos desde una perspectiva religiosa, teísta o no teísta, pero creyente, en el sentido de la respuesta última final es Dios o es una fuerza mística, trascendental, superior, llega un momento que la pregunta está limitada, porque llegarás bueno, esto no me lo pregunto más porque sé que es Dios, pero, y esto sí que es cierto, mucha de la mística o una parte de la teología crítica, su pregunta constantemente es ¿qué es Dios? ¿No? ¿O qué es esa deidad? Por lo tanto, también se invitan a indagar sobre esa realidad última, que no sabemos cuál es, pero que en ciertas cosmovisiones está ahí, ¿no? Para nosotros sería, como dice Corby muchas veces, la pregunta por el gran misterio del mundo, de los mundos, ¿no? ¿Qué es eso? Que está ahí, que por mucho que investigue científicamente, va a ir cambiando constantemente porque la ciencia no es fija, va cambiando y por lo tanto la
interpretación de la realidad también va a cambiar y cuando esa interpretación cambie, los paradigmas cambiarán, pero la pregunta va a estar ahí, ¿no? Es como, vale, cuando el ser humano se acostumbre a la exploración espacial, ¿cuál será la siguiente pregunta que motivará al ser humano hacia el descubrimiento de qué puede haber más allá? O sea, más allá entendido en el cuál será la siguiente pregunta, ¿no? O sea, una vez tengamos la respuesta de la pregunta por la subjetividad cosmológica, por llamarlo de alguna manera, ¿cuál será esa siguiente barrera, pregunta que seguirá haciendo que la humanidad siga evolucionando, ¿no? Porque en ese sentido no habrá un fin. Hasta ahí mi reflexión. Vale, pues nada que añadir. Muy bien. Pues nada, nos despedimos entonces. Nos vemos Perfecto. en la próxima. Hasta luego.